¿Alguna vez has sentido que el dinero simplemente desaparece de tus manos? Que apenas llega tu sueldo, pagas algunas cuentas, compras lo básico y de pronto, sin darte cuenta, ya no queda nada. Esa es la realidad de millones de personas en Sudamérica. Trabajar duro, recibir el ingreso y aún así vivir con la sensación de que nunca alcanza. Lo curioso es que no siempre se trata de cuánto ganamos, sino de cómo administramos lo que tenemos. Muchas personas creen que para organizar sus finanzas necesitan un conocimiento avanzado de números, fórmulas complicadas o asesorías costosas. Pero la verdad es mucho más sencilla. Existe un presupuesto tan fácil que cualquiera puede aplicarlo, sin importar su nivel de ingresos o conocimientos. Ese presupuesto tiene una sola misión: que tu dinero alcance siempre. No se trata de limitarte ni de vivir con miedo a gastar, sino de darle a cada peso, a cada sol, a cada real o a cada bolívar un lugar específico, un propósito claro. En este video, quiero mostrarte cómo aplicar el presupuesto más fácil del mundo. Te hablaré de su estructura, te daré ejemplos aplicados a nuestra realidad suramericana, te compartiré historias inspiradoras y te mostraré cómo este sistema puede ser la llave para alcanzar tus sueños financieros sin complicarte la vida. Este no es un contenido para expertos, es un contenido para personas reales, que quieren mejorar su relación con el dinero, dejar de vivir con estrés y empezar a construir un futuro más estable y próspero. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy podría cambiar tu manera de manejar el dinero para siempre. Y antes de empezar, te invito a suscribirte a este canal, Finanzas con Propósito, donde compartimos contenido práctico, motivador y sencillo para que tomes el control de tu vida financiera. Capítulo 1. El verdadero problema con el dinero en Sudamérica. Cuando hablamos de dinero en Sudamérica, inmediatamente pensamos en frases como, la plata no alcanza, todo está cada vez más caro, o, el sueldo se va volando. Y es cierto, en nuestra región convivimos con realidades económicas que ponen a prueba la paciencia y la creatividad de cualquier persona. La inflación, los bajos salarios mínimos, el desempleo o el trabajo informal, los impuestos y el costo creciente de la canasta básica hacen que la mayoría sienta que su esfuerzo nunca es suficiente. Pongamos un ejemplo cercano. Imaginemos a una familia que vive en Bogotá. El padre gana el salario mínimo, que ronda 1.000.000 y pocos miles de pesos colombianos. La madre trabaja por días haciendo oficios domésticos y aporta un ingreso extra, pero irregular. Tienen 2 hijos pequeños en edad escolar. Entre arriendo, transporte, alimentación, servicios públicos y útiles escolares, el dinero desaparece como si alguien lo sacara con una aspiradora invisible. Esta familia no es ficticia. Representa a millones en Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Chile o Bolivia. Lo más frustrante es que, sin importar cuánto dinero llegue a la casa, siempre parece que se esfuma. En Lima, un joven que trabaja en una empresa de logística gana alrededor de $500 al mes. Paga el alquiler de una habitación, su alimentación, los pasajes de transporte público y, al final, queda con menos de lo que imaginaba. Algo similar sucede en Buenos Aires, donde la inflación obliga a gastar inmediatamente el sueldo apenas entra, porque mañana el mismo producto costará más. Aquí surge la gran verdad que muchos no quieren escuchar. El problema no siempre es cuánto ganamos, sino cómo administramos lo que tenemos. Sí, los ingresos bajos son un reto enorme, pero incluso personas con sueldos más altos viven con angustia porque gastan sin orden, no tienen prioridades claras y terminan atrapadas en deudas que los ahogan. Imaginemos ahora a Camila, una joven profesional en Quito. Gana un sueldo de $1.000, mucho más que el promedio en su país. Sin embargo, cada fin de mes se pregunta, ¿dónde quedó mi dinero? La respuesta está en los cafés diarios que compra camino a la oficina, en la ropa de moda que adquiere cada semana, en las cenas con amigos pagadas con tarjeta de crédito y en los viajes cortos que hace sin un plan. Ella no gana poco, pero tampoco ve progreso porque nunca ha entendido que la clave no es el ingreso, sino el control. El verdadero problema de nuestras finanzas no está en la cantidad de dinero que pasa por nuestras manos, sino en que no tenemos un sistema claro, sencillo y práctico que nos permita dirigir ese dinero hacia lo que realmente importa. Sin un plan, el dinero se convierte en agua que corre entre los dedos, imposible de retener, imposible de aprovechar.
Lo más peligroso de esta situación es que genera una cadena invisible de frustración. Nos acostumbramos a vivir con la idea de que el dinero nunca alcanza, y esa creencia nos roba la esperanza de mejorar. Pensamos que solo ganando mucho más resolveríamos todo, pero la verdad es que hay miles de historias de personas que han duplicado sus ingresos y aún así siguen endeudadas, estresadas y sin un peso al final del mes. Aquí es donde entra la gran enseñanza. La libertad financiera no empieza con un aumento de sueldo. Empieza con un presupuesto. Y no cualquier presupuesto, sino uno que sea tan fácil y tan claro que cualquier persona en Sudamérica pueda aplicarlo, sin importar si gana $500 o 5,000, sin importar si vive en Bogotá, Lima, Buenos Aires o Santiago. Este primer capítulo nos muestra la raíz del problema. No tenemos una estrategia sencilla para manejar el dinero. Y si no atacamos esa raíz, seguiremos atrapados en el ciclo de trabajar, cobrar, gastar y lamentarnos. Pero la buena noticia es que existe un camino distinto, y lo vamos a descubrir juntos en los próximos capítulos. Capítulo 2. El mito de los presupuestos complicados. Cuando alguien escucha la palabra presupuesto, muchas veces siente un peso en los hombros. Suena a un proceso aburrido, lleno de números, tablas, fórmulas complicadas y largas sesiones frente a un computador. Para la mayoría, hacer un presupuesto es tan atractivo como leer un manual de impuestos. Y por esa razón, muchísimas personas jamás logran llevar uno. La verdad es que la mayoría hemos intentado, al menos una vez, hacer un presupuesto detallado. Descargamos una plantilla en Excel, anotamos ingresos y dividimos los gastos en 20 o 30 categorías: arriendo, transporte, mercado, ropa, salud, entretenimiento, imprevistos, educación, transporte alternativo, salidas con amigos, regalos, suscripciones digitales y un largo etcétera. El entusiasmo dura unos días, quizás semanas. Pero después, la realidad aparece. Olvidamos registrar los gastos pequeños. No entendemos bien en qué categoría poner algunas compras y al final terminamos abandonando el intento. Pensemos en Diego, un joven de 24 años en Quito. Motivado por un curso de finanzas personales, creó un archivo con 25 categorías de gasto. Durante el primer mes, lo llenó con disciplina. El segundo mes, ya no recordaba anotar cada gasto pequeño: la gaseosa de la esquina, el taxi improvisado cuando llovía, el café de la universidad. El tercer mes, había dejado el archivo olvidado en su computadora. Y al cuarto mes, volvió a la misma sensación de no saber en qué se le iba el dinero. Esa historia se repite en Lima, Medellín, Caracas o Buenos Aires. La gente abandona los presupuestos no porque no quiera orden, sino porque los métodos que nos enseñaron son demasiado complicados para la vida real. La vida en Sudamérica no es un Excel perfecto. Es impredecible, llena de imprevistos y cambios constantes. Aquí es donde aparece el mito. Creemos que un presupuesto debe ser exhaustivo y registrar absolutamente todo, cuando en realidad lo único que necesitamos es una estructura simple, práctica y fácil de recordar. El problema de la complejidad es que no es sostenible. Y si un sistema no es sostenible, no funciona. De hecho, pensemos en algo. Si para manejar nuestro dinero necesitamos dedicar horas cada semana a registrar gastos, calcular porcentajes y analizar hojas de cálculo, ¿cuánto tiempo duraríamos haciéndolo? Muy poco. El presupuesto no puede convertirse en una carga más, debe ser un aliado. Ahora bien, no confundamos simplicidad con irresponsabilidad. La simplicidad no significa descuido, significa enfoque. Y ese es el error de quienes creen que llevar un presupuesto es inútil. Piensan que todo se reduce a recortar gastos y vivir con limitaciones, cuando en realidad se trata de dirigir el dinero hacia lo que realmente importa. Imaginemos a Mariana, una profesora en Santiago de Chile. Ella gana un sueldo modesto y, cansada de sentir que nunca le alcanzaba, intentó durante meses anotar cada peso que gastaba. Lo hizo en una libreta, en el celular y hasta en una aplicación. El problema era que se sentía vigilada todo el tiempo. Cada compra pequeña parecía un delito que debía justificar. Se estresó tanto que abandonó el proceso. Pero un día escuchó una frase que cambió su perspectiva: el presupuesto no es para castigarte, es para liberarte. Esa frase le mostró que no se trataba de registrar cada detalle, sino de crear un sistema simple que la ayudara a decidir mejor.
El gran mito de los presupuestos complicados ha hecho que millones de personas en Sudamérica se alejen de la herramienta más poderosa que existe para ordenar sus finanzas. Creemos que es algo para contadores, economistas o expertos, cuando en realidad un presupuesto debería ser tan sencillo que un niño pueda entenderlo. Este capítulo nos deja una lección clara. Si queremos que nuestro dinero rinda, necesitamos dejar atrás la idea de presupuestos difíciles y adoptar un método simple, práctico y accesible. Porque si no lo entendemos y no lo aplicamos en la vida diaria, nunca funcionará. Capítulo 3. El presupuesto más fácil del mundo. Después de hablar de los problemas con el dinero en nuestra región y de los mitos que rodean a los presupuestos complicados, llegó el momento más esperado. Conocer el presupuesto más fácil del mundo, un método tan sencillo que cualquiera en Sudamérica puede aplicar desde hoy mismo. La clave de este presupuesto está en dividir el dinero en 3 grandes áreas, sin necesidad de 20 categorías ni cálculos interminables. 3 cajas, 3 destinos, 3 decisiones que transforman la manera en que usamos nuestro dinero. Las 3 áreas son: primero, necesidades básicas; segundo, metas financieras; tercero, disfrute consciente. Nada más. 3 pasos, 3 caminos, un sistema que se recuerda fácilmente y que se puede aplicar tanto si ganas $500 al mes en Perú como si recibes 3 millones de pesos en Colombia o incluso más. Detengámonos en cada una de estas áreas. La primera, necesidades básicas. Aquí entra todo lo que es esencial para vivir: la vivienda, la alimentación, el transporte, los servicios públicos, la salud, la educación y todo aquello que no se puede evitar. Este bloque debe representar la parte más grande de nuestro presupuesto, porque sin cubrir estas necesidades no podemos pensar en nada más. El error común es gastar en otras cosas primero y dejar lo básico al final. En cambio, con este método, aseguramos lo esencial antes que todo. La segunda área son las metas financieras. Aquí entra el ahorro, el pago de deudas y la inversión. Sí, lo colocamos en segundo lugar porque es lo que garantiza el futuro. Mucha gente en Sudamérica nunca logra ahorrar porque cree que debe hacerlo solo con lo que sobra. Y como nunca sobra, nunca ahorran. La diferencia de este presupuesto es que el ahorro y la inversión se convierten en prioridad, no en opción. Separar un porcentaje de lo que ganas para tus metas financieras, aunque sea pequeño, es lo que te permitirá construir tranquilidad y libertad en el futuro. La tercera área es el disfrute consciente. Y aquí está el secreto para que este método no se sienta como una cárcel. Todos necesitamos disfrutar de la vida, salir con amigos, viajar, comprar algo que nos guste, darnos un gusto de vez en cuando. La clave está en hacerlo con medida y con intención. Cuando decides de antemano cuánto vas a gastar en placer, disfrutas sin culpa y sin poner en riesgo lo importante. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Supongamos que Ana, una empleada administrativa en Medellín, gana 1,5 millones de pesos colombianos. Con este presupuesto, ella podría organizar su dinero de la siguiente manera. Para necesidades básicas, un 70%, que serían alrededor de 1,050,000 pesos. Para metas financieras, un 20%, que equivalen a 300,000 pesos. Y para disfrute consciente, un 10%, es decir, 150,000 pesos. Así de simple. 3 sobres, 3 cuentas o 3 divisiones mentales que le permiten a Ana saber exactamente hacia dónde va cada peso. Y lo más importante, le aseguran que siempre habrá dinero para lo esencial, siempre estará avanzando hacia el futuro y siempre tendrá espacio para disfrutar del presente. Veamos otro ejemplo en dólares, para quienes viven en Perú, Ecuador o países donde esta moneda circula más. Imaginemos que Jorge gana $500 al mes en Lima. Su distribución sería $350 para necesidades básicas, $100 para metas financieras y $50 para disfrute consciente. Puede que al principio parezca poco para ahorrar, pero lo importante no es la cantidad, sino el hábito. Con el tiempo, esos $100 se convertirán en un fondo de emergencia, un capital para invertir o el pago adelantado de una deuda. Este presupuesto es tan poderoso porque rompe con la mentalidad de escasez. Ya no vivimos con la idea de que nunca alcanza, porque sabemos que estamos cubriendo lo esencial, avanzando en lo importante y disfrutando sin culpa.
El secreto está en su simplicidad. 3 áreas, 3 decisiones, un sistema que cualquiera puede entender y aplicar desde el primer día. No importa si eres estudiante, trabajador independiente, empleado formal o dueño de un pequeño negocio. Todos necesitamos una brújula para nuestro dinero. Y este presupuesto es esa brújula. En pocas palabras, el presupuesto más fácil del mundo no se trata de controlar cada moneda, sino de dirigir con claridad. Y cuando diriges tu dinero con claridad, dejas de sentir que el dinero se va volando y empiezas a sentir que el dinero trabaja para ti. Capítulo 4. ¿Cómo aplicar el presupuesto en la vida real? Ya conocemos la fórmula del presupuesto más fácil del mundo. 3 grandes áreas que simplifican nuestra vida financiera. Pero aquí surge la pregunta clave. ¿Cómo aplicarlo en la vida real, en medio de los retos que enfrentamos día a día en Sudamérica? Porque no basta con entender la teoría. Lo que cambia la vida es llevarla a la práctica. Empecemos con un ejemplo concreto en Colombia. Imaginemos a Laura, que trabaja en un call center en Bogotá y gana 1.500.000 pesos mensuales. Ella vive en arriendo y debe cubrir transporte, alimentación y algunas deudas pequeñas. Con el presupuesto más fácil del mundo, Laura destina 70% de su ingreso a necesidades básicas. Esos son 1.050.000 pesos. Dentro de este bloque, paga 500.000 por el arriendo, 250.000 en mercado, 150.000 en transporte y 150.000 en servicios y otros gastos básicos. Con eso cubre lo indispensable. Luego, separa el 20% para metas financieras, 300.000 pesos. Ella decide dividir esa parte en dos, 200.000 para pagar sus deudas de tarjeta de crédito y 100.000 para empezar un pequeño fondo de ahorro. Puede parecer poco, pero con el tiempo ese hábito marcará la diferencia. Por último, quedan 150.000 pesos para disfrute consciente. Laura sabe que ese dinero es para salir a comer con amigos, comprarse algún detalle o ahorrar para un pequeño viaje. Gracias a que lo planea, puede disfrutar sin culpa y sin afectar sus necesidades ni sus metas. Veamos ahora otro caso en Lima, Perú. Carlos trabaja como conductor de taxi por aplicación y gana alrededor de $500 al mes. Con el presupuesto más fácil del mundo, destina $350 a necesidades básicas. Allí entran el alquiler de su habitación, la comida, la gasolina y los servicios. Luego separa $100 para metas financieras. En su caso, ese dinero se reparte entre el pago de la deuda del carro y un pequeño ahorro que guarda en una caja de ahorro digital. Al principio le parece complicado ahorrar, pero pronto se da cuenta de que con esos $100 empieza a construir tranquilidad. Finalmente, quedan $50 para disfrute consciente. Con ese dinero puede invitar a su familia a comer una vez al mes, comprarse ropa nueva o darse algún gusto sin sentir que se está descuidando. Y lo más importante, lo hace sin remordimiento. Pasemos ahora a Buenos Aires, Argentina. Mariana, una diseñadora gráfica freelance, gana 150.000 pesos argentinos al mes. Con este sistema, 70%, que son 105.000, va a necesidades básicas. 30.000 se destinan a metas financieras, que en su caso son principalmente ahorro en dólares para protegerse de la inflación. Y 15.000 van al disfrute consciente, salidas, cine, una cena con amigos. Estos ejemplos muestran algo importante. No importa el país ni la cantidad de ingreso, el sistema funciona porque se adapta a cualquier realidad. Si ganas mucho, separas más dinero en cada bloque. Si ganas poco, los montos serán más pequeños, pero la estructura se mantiene. El secreto está en separar primero, no después. Porque si esperas saber qué sobra para ahorrar o para disfrutar, nunca habrá nada. Con este presupuesto, tú decides de antemano cómo usar tu dinero. Y esa decisión cambia tu vida. Además, aplicar este método en la vida real no requiere tecnología sofisticada. Puedes hacerlo con sobres de papel, con cuentas digitales o incluso con una libreta y disciplina. Lo que importa es que seas intencional y constante. Cuando alguien empieza a aplicar este presupuesto, descubre algo sorprendente: el dinero alcanza. Tal vez no para lujos excesivos, pero sí para cubrir lo esencial, avanzar en las metas y disfrutar de la vida sin culpa. Y esa sensación de control y equilibrio es más valiosa que cualquier cosa. Capítulo 5.
los errores más comunes y cómo evitarlos. Tener un sistema claro como el presupuesto más fácil del mundo no significa que todo será perfecto desde el primer día. Muchas personas en Sudamérica comienzan con entusiasmo, pero en el camino cometen errores que sabotean sus finanzas sin darse cuenta. Reconocer estos tropiezos es fundamental para evitarlos y mantenernos firmes en el proceso. El primer error es gastar primero en entretenimiento y después en lo necesario. Es común que, apenas llega el sueldo, lo primero que se haga sea salir a celebrar, comprar algo que se tenía antojado o pagar una salida con amigos. El problema aparece cuando, después de esos gastos impulsivos, no queda dinero suficiente para el arriendo, los servicios o el mercado. Esta situación genera estrés, deudas y la sensación constante de que el dinero nunca alcanza. Pensemos en un ejemplo. Andrés, un joven en Medellín, recibe su pago quincenal y lo primero que hace es comprar ropa nueva y pagar la entrada a un concierto. Cuando llega el momento de pagar la luz y el agua, no tiene suficiente, así que decide usar la tarjeta de crédito. Lo que parecía una buena idea para disfrutar se convierte en una deuda que lo perseguirá varios meses. El segundo error común es ignorar los gastos hormiga. En países como Colombia, Perú, Chile o Argentina, estos pequeños gastos diarios pueden parecer insignificantes. Un café en la oficina, una gaseosa en la tienda, una empanada a media tarde, una recarga de celular. Pero al sumarlos, representan una cantidad enorme de dinero que podría haberse usado para metas más importantes. Un ejemplo. Si gastas 3,000 pesos colombianos diarios en una gaseosa, al final del mes son 90,000 pesos, y al final del año más de 1,000,000. Ese dinero podría haber pagado una deuda o ser parte de un fondo de ahorro. El tercer error es endeudarse con la tarjeta de crédito sin un plan. En Sudamérica, muchas personas caen en la trampa de los pagos mínimos. Compran algo a cuotas, piensan que es manejable, pero después se acumulan varios pagos y la deuda crece sin control. El presupuesto más fácil del mundo puede ayudarte a evitarlo si separas parte de tus metas financieras para pagar esas deudas lo más rápido posible. Otro error es no ajustar el presupuesto a la realidad cambiante. La vida no es estática, los precios suben, los ingresos cambian, aparecen imprevistos. Algunas personas hacen un presupuesto una vez y nunca lo revisan. Eso genera frustración, porque sienten que no funciona. La clave es revisar el plan cada cierto tiempo y hacer los ajustes necesarios. Si sube el arriendo o cambia tu ingreso, simplemente redistribuyes los porcentajes, sin abandonar el sistema. Finalmente, está el error de creer que el presupuesto es una cárcel. Algunas personas lo ven como una lista de prohibiciones, algo que les quita libertad. Pero la verdad es lo contrario. Un presupuesto es un mapa que te muestra cómo llegar a tus metas sin perderte en el camino. La disciplina financiera no es un castigo, es una forma de ganar tranquilidad. Imaginemos a Sofía, en Lima. Ella aplicó este sistema, pero al principio sentía que era muy rígido. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que tener un 10% reservado para disfrute le daba más libertad que nunca, porque podía gastar sin culpa y sin afectar lo esencial. Comprendió que el presupuesto no es para restringir, sino para permitir. En conclusión, los errores más comunes al manejar el dinero: gastar primero en diversión, ignorar los gastos pequeños, abusar de las deudas, no ajustar el plan y ver el presupuesto como un castigo, pueden destruir cualquier intento de orden financiero. Pero cuando los reconocemos y los evitamos, el camino hacia la estabilidad se vuelve mucho más claro y alcanzable. Capítulo 6. La magia del control financiero. Hay algo casi mágico que sucede cuando una persona comienza a aplicar un presupuesto, especialmente uno tan simple como el que estamos aprendiendo. De repente, la sensación de angustia y de caos comienza a transformarse en una sensación de orden, claridad y tranquilidad. Muchas veces, en Sudamérica, las familias viven con la idea de que el dinero se va volando y que nunca alcanzará. Pero cuando aplicas un presupuesto sencillo, ocurre un cambio poderoso. Descubres que, en realidad, el dinero no desaparece, sino que tú lo diriges hacia donde debe ir. Esa es la magia del control financiero. Imaginemos a Valeria, una estudiante universitaria en Santiago de Chile que trabaja medio tiempo. Antes de aplicar el presupuesto más fácil del mundo,
Siempre estaba preocupada porque su sueldo se evaporaba en apenas unos días. Gastaba en salidas, ropa y comidas rápidas sin darse cuenta. Pero cuando empezó a separar su dinero en 3 áreas, todo cambió. Por primera vez, tuvo dinero suficiente para sus pasajes de transporte durante todo el mes, logró ahorrar una pequeña cantidad y aún así pudo salir a cenar con sus amigos. El cambio no fue un aumento de sueldo, fue un cambio de dirección. Ese es el poder del control. No necesitas más dinero para sentir estabilidad, necesitas orden. Otro ejemplo es el de Rodrigo, en Buenos Aires. Él trabaja como diseñador freelance y durante años vivió en una montaña rusa financiera. Meses de abundancia seguidos de meses de escasez. Cuando decidió aplicar este presupuesto, al principio pensó que no funcionaría para alguien con ingresos variables. Pero pronto descubrió que sí. En los meses buenos, separaba porcentajes más grandes en cada área. En los meses malos, las cantidades eran menores, pero siempre mantenía la misma estructura. El resultado fue que, poco a poco, logró construir un colchón financiero que le permitió enfrentar los meses difíciles con menos angustia. El control financiero trae consigo beneficios que van más allá del dinero. El primero es la paz mental. Saber que tus necesidades están cubiertas, que estás avanzando en tus metas y que incluso tienes espacio para disfrutar, reduce enormemente el estrés. No vives más con la ansiedad de si alcanzarás o no, porque ya tienes un plan. El segundo beneficio es la confianza en ti mismo. Cuando ves que puedes manejar tu dinero de forma organizada, recuperas la sensación de poder. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias y empiezas a sentirte dueño de tu destino. El tercer beneficio es la capacidad de soñar. Cuando no hay control financiero, pensar en metas grandes parece imposible. Pero cuando empiezas a tener un plan, incluso pequeño, los sueños empiezan a tomar forma. De repente, ahorrar para un viaje, pagar una deuda o incluso comprar una casa ya no se siente como un imposible, sino como una meta alcanzable paso a paso. Un ejemplo inspirador es el de Natalia, en Medellín. Ella aplicó este sistema durante un año, con disciplina. No fue fácil. Tuvo que renunciar a algunos caprichos y aprender a priorizar. Pero después de 12 meses, había logrado pagar la mitad de sus deudas y tenía un fondo de emergencia de 1.000.000 de pesos. Más allá de la cantidad, lo más valioso fue la tranquilidad con la que vivía. Su familia notó el cambio. Menos discusiones por dinero, más calma en casa y, sobre todo, más confianza en el futuro. La magia del control financiero es real. No se trata de tener millones en el banco, se trata de saber que tu dinero está bajo control y que tú decides qué rumbo tomar. Es como pasar de conducir un auto sin frenos en una bajada peligrosa a tener un vehículo seguro, con un volante firme y un destino claro. Y lo más hermoso de todo es que este control no depende de grandes conocimientos, ni de ingresos altos, ni de aplicaciones sofisticadas. Solo depende de una decisión: aplicar un presupuesto simple y cumplirlo con constancia. Porque cuando tienes control sobre tu dinero, también recuperas control sobre tu vida. Capítulo 7. ¿Cómo mantener la disciplina sin sufrir? Uno de los mayores desafíos al aplicar cualquier presupuesto no es entenderlo, sino mantener la disciplina con el paso del tiempo. Al inicio todo parece fácil. Estamos motivados, con energía y con ganas de cambiar. Pero luego aparecen las tentaciones, los imprevistos y el cansancio, y muchas personas abandonan. La pregunta clave es: ¿cómo mantener la disciplina sin que se convierta en un sacrificio insoportable? La respuesta está en la estrategia y en la mentalidad. Veamos cómo. El primer consejo es hacer que el sistema sea visible y tangible. Mucha gente falla porque maneja el presupuesto solo en la mente. Y la mente se olvida. Una manera efectiva de mantener la disciplina es usar sobres físicos. Por ejemplo, en Medellín, una pareja joven decidió aplicar el presupuesto más fácil del mundo usando sobres de papel. En cada sobre colocaban el dinero destinado a cada área: necesidades básicas, metas financieras y disfrute consciente. Al final del mes, podían ver claramente si aún tenían recursos o si debían ajustarse. Este método es tan visual y tan sencillo que hace casi imposible gastar más de lo que se tiene. Hoy en día también existen versiones digitales de este sistema.
Muchas billeteras virtuales y aplicaciones bancarias permiten separar el dinero en diferentes bolsillos digitales. Imaginemos a Sebastián, en Lima, que recibe su sueldo en una cuenta virtual. Apenas entra el dinero, él divide en 3 bolsillos: 70% para gastos básicos, 20% para metas financieras y 10% para disfrute. De esa manera, sabe que no puede tocar el dinero de un bolsillo para cubrir otro, y mantiene la disciplina sin complicarse. El segundo consejo es automatizar lo más posible. La disciplina se fortalece cuando reducimos las decisiones. Por ejemplo, si tu meta es ahorrar, programa una transferencia automática al inicio del mes hacia una cuenta de ahorro separada. De esa forma, no dependes de tu fuerza de voluntad en el momento, sino que el sistema hace el trabajo por ti. El tercer consejo es darse pequeñas recompensas. Muchas personas abandonan un presupuesto porque lo sienten como un castigo. Pero si sabes que tienes un 10% destinado al disfrute consciente, puedes darte esos pequeños gustos sin sentir culpa. Una salida al cine, una cena especial o un pequeño viaje se convierten en combustible para seguir adelante. La clave es disfrutarlos con intención, sabiendo que forman parte de un plan más grande. El cuarto consejo es ajustar en lugar de abandonar. La vida cambia. A veces tenemos gastos inesperados, aumentos o reducciones en el ingreso. En lugar de tirar el presupuesto por la borda, lo que debemos hacer es ajustar las proporciones. Si un mes tuviste un gasto médico inesperado, reduces un poco el disfrute consciente y continúas. Si recibes un ingreso extra, puedes aumentar tu porcentaje en metas financieras. El presupuesto no es una camisa de fuerza, es un mapa flexible. El quinto consejo es recordar el ¿para qué? La disciplina se mantiene cuando tenemos un propósito claro. Si solo piensas en recortar gastos, te sentirás frustrado. Pero si recuerdas que estás ahorrando para comprar tu casa, pagar tus deudas, emprender un negocio o darle estudios a tus hijos, cada esfuerzo se convierte en un paso hacia tu sueño. Imaginemos a Camila y José, una pareja en Quito. Durante un año aplicaron el presupuesto más fácil del mundo con constancia. No fue fácil. A veces tuvieron que renunciar a salidas, otras veces ajustaron su porcentaje de disfrute. Pero nunca olvidaron su objetivo: ahorrar para la cuota inicial de un departamento. Gracias a esa visión, lograron reunir una cantidad que parecía imposible al inicio. En resumen, mantener la disciplina sin sufrir requiere 3 cosas: un sistema simple y visible, la capacidad de automatizar y ajustar, y la motivación de un propósito claro. Cuando un presupuesto se convierte en un aliado que te acerca a tus sueños y te permite disfrutar del presente, la disciplina deja de ser un sacrificio y se transforma en un estilo de vida. Porque la verdadera libertad no está en gastar sin control, sino en tener el control suficiente para decidir cómo quieres vivir tu vida. Capítulo 8. El presupuesto como herramienta de sueños. Hasta ahora hemos visto cómo aplicar el presupuesto más fácil del mundo, cómo dividir el dinero, cómo organizarlo y cómo mantener la disciplina. Pero hay un punto clave que puede cambiar la manera en la que ves todo este proceso. El presupuesto no es solo números, es un instrumento para alcanzar sueños. Mucha gente cree que el presupuesto es un plan para sobrevivir, para no gastar de más y llegar a fin de mes sin deudas. Y aunque eso ya es un gran logro, el verdadero poder del presupuesto aparece cuando lo usas para construir la vida que deseas. Pensemos en esta idea: cada moneda que administras hoy es una semilla. Si la plantas en el lugar correcto, dará fruto mañana. Tu presupuesto es ese terreno donde decides en qué sembrar. Lo que pongas en necesidades básicas mantiene tu presente, lo que destinas a metas financieras construye tu futuro, y lo que asignas al disfrute consciente alimenta tu espíritu en el camino. En Sudamérica hay millones de historias de personas que empezaron con muy poco, pero que con un sistema claro lograron cosas extraordinarias. En Buenos Aires, por ejemplo, Martín trabajaba como repartidor en moto. Sus ingresos eran limitados, y muchas veces pensaba que nunca lograría ahorrar. Pero un día decidió aplicar el presupuesto más fácil del mundo: 70% para gastos básicos, 20% para metas financieras, 10% para disfrute. Al inicio su ahorro parecía insignificante. Sin embargo, al cabo de 3 años, ese dinero se había convertido en la base para abrir un pequeño local de comidas rápidas.
Hoy Martín no solo mejoró sus ingresos, sino que vive un sueño que antes parecía imposible. El presupuesto le dio estructura a su esperanza. En Bogotá, Ana soñaba con viajar a Europa. Sus amigos le decían que era imposible con su salario de profesora. Pero cada mes aplicó la fórmula. Guardaba su 20% con disciplina. En el camino disfrutaba de su 10%, saliendo con sus amigos y compartiendo sin culpa. Después de 5 años, Ana pudo costear un viaje completo por varios países. El presupuesto no solo le permitió ahorrar, sino que convirtió un sueño lejano en una experiencia real. Estos ejemplos muestran algo fundamental. El presupuesto es la herramienta más democrática que existe. No importa si ganas mucho o poco, siempre puedes aplicarlo. Y al hacerlo, empiezas a escribir tu futuro con claridad. El error de muchos es ver el presupuesto como una cárcel. Pero en realidad es una llave. Una llave que abre la puerta hacia la independencia financiera, hacia tus proyectos y hacia los sueños que más valoras. Si quieres darle estudios a tus hijos, el presupuesto es el camino. Si sueñas con emprender un negocio, el presupuesto es la base. Si deseas comprar tu casa, viajar por el mundo o simplemente vivir tranquilo, el presupuesto es la herramienta que convierte lo imposible en alcanzable. Por eso, cada vez que te sientes a organizar tu dinero, no lo veas como un trámite aburrido. Míralo como un acto de construcción de tu futuro. Cada peso, cada sol, cada bolívar o cada real que organizas es una decisión consciente para acercarte a la vida que quieres. Y lo mejor de todo es que este presupuesto no exige fórmulas complicadas ni matemáticas avanzadas. Es simple, visual y adaptable. Cualquiera puede aplicarlo. Así, el presupuesto más fácil del mundo se convierte en algo mucho más grande que un plan de finanzas personales. Se transforma en un mapa para alcanzar tus sueños. Hemos recorrido juntos un camino que comenzó con una pregunta sencilla: ¿cómo lograr que el dinero alcance siempre? La respuesta estuvo frente a nosotros todo el tiempo. Un presupuesto tan simple que cualquiera puede aplicarlo, pero tan poderoso que puede transformar vidas. Aprendimos que este presupuesto no se trata de complicadas fórmulas ni de interminables hojas de cálculo. Se trata de una regla clara y práctica: destinar 70% a necesidades básicas, 20% a metas financieras y 10% a disfrute consciente. Esa fórmula, repetida con disciplina, tiene el poder de darte estabilidad, libertad y sobre todo esperanza. Vimos ejemplos reales de cómo personas en Sudamérica, con diferentes contextos y realidades, pudieron cambiar su presente y construir su futuro gracias a este sistema. Y comprendimos que el presupuesto más fácil del mundo no es una prisión, sino una llave. No es un límite, sino un mapa. No es un sacrificio, sino una herramienta para alcanzar tus sueños. Hoy tú tienes esa llave en tus manos. Puedes seguir como hasta ahora, con la incertidumbre de no saber a dónde va tu dinero, o puedes tomar la decisión de organizarlo, darle dirección y usarlo como aliado para vivir con propósito. Porque al final, la verdadera riqueza no está en cuánto ganas, sino en cómo administras lo que tienes. Y cuando logras que tu dinero alcance siempre, descubres que también alcanzan tus sueños, tu tranquilidad y tu libertad. Si este contenido te inspiró, te invito a que sigas aprendiendo con nosotros. En este canal, Finanzas con Propósito, encontrarás más herramientas, reflexiones y métodos sencillos para transformar tu vida financiera. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este camino hacia la libertad y la abundancia. Recuerda, el presupuesto más fácil del mundo no es solo un método, es un estilo de vida. Y hoy puede ser el inicio de una nueva historia para ti.